lo que designa Shakespeare es dos relaciones con el teatro. Por un lado, la relación de los que van a ver un espectáculo y de ahí la crítica que se hace de los actores que overact, están proferando o enunciando el texto con una exageración muy fuerte, o de todos estos elementos que en las obras teatrales se remitían al espectáculo, las pantomimas, que era un género muy importante, inclusive dentro de las obras, que mostraban de una manera muda una historia. O como se ve a finales, cuando dice que los que desempeñan el papel del bufón no deben decir más que lo que está escrito, las improvisaciones de los clowns, en el sentido de un papel particular, como el gracioso de comedia en España. Es decir, que el teatro está concebido como algo que se ve. Y opuesto a esto, el teatro concebido como poesía, es decir, como algo que se escucha, y para Hamlet que se escucha gracias a un arte dramático que explica, en el cual la moderación, la templanza, el respeto de lo natural debe regir la manera de actuar, de decir los versos o la prosa de los actores. Y ahí hay una profunda diferencia que se ha creado entre los dramaturgos, entre los que piensan el teatro como poesía y que piensan finalmente que es la lectura del texto impreso que constituye la verdadera manera de disfrutar del texto, más que la representación, siempre vulnerable porque hay ruido, porque hay desorden, porque los actores pueden traicionar el texto. Un poco lo que piensa Hamlet en este momento. Y por otro lado, los dramaturgos que piensan que el teatro se mide, que sus efectos, que su belleza se encuentra en la representación y que pueden, como consecuencias, desinteresarse de la publicación impresa de las obras. Más allá lo han entendido a un momento en que opone Hamlet los necios, unskillful a los discretos, judicious, que es una manera finalmente de retomar la distinción tan importante en el siglo de oro entre discreto y vulgo. Un público que prefiere el espectáculo y que se identifica con el público más amplio, el público del vulgo, el público desprovisto de la competencia crítica, y el público más restringido de los discretos que saben juzgar de la belleza de una obra y de sus versos. Evidentemente es más o menos una división sociológica que funciona aquí entre este público muy amplio de los que están de pie en el teatro, los groundlings, opuesto al público de las tribunas, o también más al público de las salas cerradas, tal como las Blackfriars, esta sala en que los muchachos o niños representan obras satíricas, poéticas, que se dirigen a este público de los discretos. Y se establece esta fractura en la manera a través de la cual Hamlet habla del arte dramático. Y de ahí una pregunta fundamental. ¿De quién es el artepo dramático que expone Hamlet? Sería muy arriesgado pensar que es la manera de concebir el teatro de Shakespeare, porque es suficiente pensar que en Hamlet mismo hay una pantomima. Cuando van a representar los comediantes el asesinato de Gonzago, el duque, la representación en la cual los actores hablan está precedida por una pantomima
que muestra lo que van a decir después. Y como lo hemos visto, hay un juego complejo en la obra que se dirige al público, que es el público que desprecia Hamlet. Los 3.000 o 2.000 que componen los necios, que componen el público del anfiteatro. Es decir, que no podíamos deducir de lo que dice Hamlet la concepción que se hace Shakespeare del teatro. Aquí también, como en el monólogo, es una manera de caracterizar una fractura cultural entre Hamlet, que aboga para una forma teatral que sería una forma teatral en la cual la poesía gobierna la escritura y que requiere una manera de actuar y un público de discretos, es decir, capaces de juzgar, y que se opone tal vez a la estética de Shakespeare mismo, que escribía para la compañía, que nunca se preocupó de la publicación impresa de sus obras teatrales, a la diferencia de los poemas que había escrito en los comienzos de su carrera literaria, y que nunca había renunciado dentro de las obras al espectáculo. Aquí la pantomima y en todas las otras obras hay siempre presencia dentro de la representación de una simulación de ritos políticos, de ceremonias públicas o de fiestas folclóricas. De esta manera me parece interesante porque esta observación, porque cuando se canonizó a Shakespeare, cada verso, cada línea de Shakespeare aparece como si era una idea de Shakespeare, como si era una concepción de Shakespeare, ocultando que escribir una obra teatral no es expresar sus propias concepciones, es construir una historia y construir caracteres que tienen su propia dinámica, ideología, estética, y me parece ejemplificado por este diálogo entre Hamlet y los comediantes. Debemos avanzar en la obra, que está marcada después de lo que hemos escuchado por la muerte de Polonius, que una segunda vez se había escondido detrás de una tapicería para sorprender una confesión de Hamlet en una conversación entre Hamlet y su madre, y Hamlet, con una espada, sin saberlo necesariamente, mata a Polonius, el padre de Ofelia y de Laertes. Y es en el cuarto acto la presencia de Ofelia, que hemos encontrado antes en la historia que empieza como una historia de amores compartidos con el joven príncipe Hamlet, pero a partir del momento en que Hamlet está fingiendo la locura, se aleja de Ofelia y ella misma está totalmente sufriendo esta nueva actitud del príncipe. Y en el cuarto acto, después de la muerte de su padre, de Polonius, pierde la razón. Y aquí hay como la confrontación entre la locura fingida de Hamlet y el desarreglo mental ligado a los sufrimientos de Ofelia. Y vamos a escuchar la segunda entrada de Ofelia en el cuarto acto, que va a acabarse con su muerte en las aguas, muerte como accidente o muerte como suicidio. Y la vamos a escuchar a Ofelia de una manera que sería imposible en 1600 en un teatro londinense, porque Ofelia para nosotros es una mujer, y si el carácter de Ofelia era una mujer, el actor que desempeñaba el papel de Ofelia era un hombre, uno de esos jóvenes hombres que tenía una voz que permitía dar la representación de una mujer. Pero por nuestra suerte, nuestra Ofelia es una mujer.